Bueno, chicos, ¿se pueden presentar? ¿Quiénes son y de dónde vienen? Yo soy Carolina y soy argentina. Yo soy Nicolás y soy de Chile. Ya, y ¿cuándo empezó esta idea de venirse a España? ¿Cuándo surgió? Bueno, para mí de toda la vida en realidad. También porque tengo ciudadanía española por mi abuela, entonces siempre supe que quería Ujú. venir acá. Y, y bueno, y eventualmente nos conocimos y yo un poco le metí la idea también. Bueno, yo igual la había tenido siempre en la cabeza la de vivir en extranjero, no sabía dónde. Y bueno, conocí a Caro, empezamos a estar juntos y bueno, después ya las cosas se fueron dando, ya tenía la nacionalidad. Y saltar a España igual era una buena opción por temas de que la adaptación es más fácil. Son como probablemente los que vienen al extranjero fuera, ya sea de Europa o Norteamérica, los más parecidos a los latinos en ese sentido. Ujú. Así que como la adaptación iba a ser mucho más fácil que irme, por ejemplo, no sé, a Alemania o un país así. Sí, y el año que ustedes se vinieron fue el 2024, 2024. 2024, en sí, febrero del en febrero, 2024. sí. Sí. Pero que haya surgido la idea, así como ya en concreto, a dar esos pasos, así como, no sé, desde buscar información hasta empezar a armar como ese plan concreto, ¿cuándo fue? ¿Cuándo creen que fue? Más o menos. O sea, lo habíamos hablado desde que yo me mudé a Chile en 2021. Yo creo que a partir de 2022 lo empezamos a hablar y después en el 2023 yo empecé, o sea, empezamos a buscarlo de manera más concreta Ujú. y fue como en agosto que empezamos a investigar más fuerte y a planear todo. Y después en febrero ya nos mudamos, o sea, el próximo Vale. febrero. Fue más, o sea, más o menos como con 8 meses de anticipación, más o menos antes de venirse. Sí, una ¿Y, cosa y así. qué fue lo primero que hicieron? ¿Cómo buscaron en internet? ¿Cómo fue esa Em, búsqueda para decir, ya, esto es lo que tenemos que hacer? sí. ¿En qué momento empezó eso y en qué momento incluso pidieron ayuda? Bueno, yo pedí ayuda bastante rápido, porque la verdad es que me puse a investigar y era un caos, no se entendía nada, y eso que yo tengo la ciudadanía, o sea, en teoría debería ser fácil y aún así era un desastre, la información que había no se entendía nada, y ahí fue cuando te busqué. ¿Y eso Sí, fue en qué fecha más o menos? Yo más o menos en fue como en agosto, sí, sí, sí. agosto, sí, Sí, pasa Vale. que como ya Y ahí julio, tuvimos tenía. la agosto. reunión y ya luego empezamos como a trabajar en todo el proceso de Tal que se Sí, cual. vinieran. sí, Nosotros sí. también veníamos de tener la mala experiencia de Caro viniéndose a vivir a Claro. Chile y tratar de hacer todo solos nosotros a través de lo que Mm. encontrábamos en internet y fue saliendo muy mal porque no entendíamos nada. Es como ir chocando contra una pared, me doy Claro. vuelta y choco contra otra y Como la verdad perdiendo dijimos, tiempo. perdiendo Sí. tiempo exactamente, entonces frustrándose mucho también. Mm. Entonces ahí lo que dijimos fue, bueno, busquemos ayuda esta vez, hagámoslo Sí. bien, sabemos que irnos a otro continente solos va a ser difícil, Claro. va a tener muchas fuentes de estrés. Bueno, Disminuyamos una. que el papeleo no sea una de ellas, digamos. Claro. Sí, nada más que probablemente lo íbamos a hacer mal. Porque Sí. era muy complicado y no se entendía nada. Y dentro, por ejemplo, que igual yo creo que hay un ítem ahí importante, es como el ahorro, definir cuánto raro, con cuánto venirse. ¿Ustedes programaron eso o fue más como lo que pudieron ir haciendo? Como a mucha gente le cuesta esa planificación previa. ¿Ustedes como qué consejos quizás le darían a alguien que está ahí pensando en venirse? Mm, A nivel, por ejemplo, de ahorro, ya que han estado aquí y han visto, por ejemplo, el costo de vida. mm. eh, ¿Cuál ¿Qué sería como una dirías vos? recomendación? Sí, a mí personalmente, bueno, yo ya venía como bien ordenado en la finanza, ahorrando todos los meses, sabiendo que se iba a venir este gran gasto, entonces Ujú. los ahorros los tenía y fue como, hasta cierto punto es estimable, pero uno sabe que va a gastar plata, entonces como la recomendación es ahorrar lo más posible. Y sobre todo porque cuando uno llega y no tiene los papeles, son un par de meses en los que uno tiene que estar viviendo sin sueldo, Claro. digamos. En mi caso en particular, justo no, porque me vine con trabajo remoto, tuve la suerte, pero sí es difícil los primeros meses que uno Claro. no tiene trabajo, como tener ya. Claro, ese igual es un punto, es como el poder ver que no todos los trabajos lo permiten, o sea, porque se puede hacer y otras cosas son las opciones que te dan las empresas, pero el hecho de poder venir con un teletrabajo para que esos meses que estás Sí, esperando a que se resuelva todo también te ayuda a no sí. comerte todo tus ahorros tan rápido. Esa era la idea Y eso también, o también se puede sea, planificar un poco. yo, bueno, hablando de la planificación, de hecho, nosotros ya sabíamos que nos queríamos venir, entonces Ah, yo bueno, es verdad, sí. un año
antes de tomar la decisión incluso de venirnos, yo ya sabía que iba para ese lado, entonces me puse a buscar trabajo remoto y me cambié a un trabajo remoto precisamente en Chile. A propósito. A propósito, Sí, para bueno. que, como claro. para que cuando llegara el momento, tenerlo, digamos, tener este colchón de Sí. llegar y poder y haberlo acordado con todo el mundo. O sea, yo me acuerdo que cuando postulé al trabajo con el que me vine, le aclaré a todo el mundo, a todas las personas que me entrevistaron, que yo entraba y quería trabajar con ellos en gran parte Claro. porque quería migrar y ellos lo permitían. Claro, trabajar como con desde esa afuera. condición ya conversada. Sí, Sí, Claro. pues es súper importante. O sea, el hecho de poder avanzar antes con la planificación te permite Sí. adelantar esas cosas, porque si no, sí. Y eso lo pensamos mucho tiempo antes. claro. Y bueno, de cuando llegaron, porque también pasa que ustedes conocían, creo, España, No, ¿no? no, Ni siquiera lo primera vez. conocían. En Europa. Y cuando llegaron, ¿qué shock cultural, no sé, qué cosas, puede ser positiva o negativa, les llamaron la atención al llegar? Del estilo de vida o... O sea, la realidad es que lo primero es que yo estaba, o sea, me pareció totalmente hermoso. Yo estaba muy contenta, me pareció muy lindo. Sí, yo creo que quizás el peor shock que me llevé al principio fue lo difícil que fue buscar un piso. Ajá. Eso fue como muy temprano, una decepción muy fuerte y fue muy estresante, o sea, prepárense para eso. Sí, el tema de vivienda, yo siempre digo que es como lo que los va a desgastar quizás lo más... Sí, súper. Sí. Así que, nada, pero hay que tener paciencia y de alguna manera sale. Pero bueno, o sea, nosotros llegamos a un Airbnb, pero lo teníamos por 3 meses, entonces muy rápido nos tuvimos que poner a buscar un piso. Y siendo que él no tenía papeles, que yo no tenía trabajo, sabíamos que iba a ser un desafío, pero fue mucho más desafío de lo que pensé. Ya. Así que nada, eso yo creo que fue lo más difícil de llegar. Sí, por mi parte, más que nada para agregar también lo mismo, la ciudad muy linda, todo funciona muy bien, la logística, el que el Amazon te llega el día siguiente, que no hay inseguridad en la calle prácticamente, es importante porque igual. muchos se quejan hoy en día en las redes sociales acá en España, en Barcelona en particular, es verdad. que está muy inseguro, que esto, que lo otro, pero al final del día no es inseguro, como... Son lugares muy específicos en los que te Muy puede pasar turísticos algo. también. Sí, y nunca va a haber un robo con violencia, como Sí. ese tipo de cosas, como que de verdad uno se da cuenta desde el minuto uno que llegó a un lugar distinto. Bueno, Lo también nos pasa a nosotros porque venimos de un lugar que quizás tiene un nivel de inseguridad mayor, Sí, entonces para nosotros es como mejor Sí, en por contraste, eso mucho también. mejor. sí. Claro, el contraste. Y bueno, todo el tema de los derechos fundamentales también que en España tienen asegurado. O sea, todo el mundo acá te dice, si te pasa algo, algo grave de salud, siempre se confía más en la salud pública que en la Sí. salud privada. Sí. Si yo el día de mañana me echan de la pega porque, no sé, X razón y llevaba cierto tiempo ya cotizando mi impuesto y todo el tema, como que te pagan de cierta manera la baja un par de meses, como Sí. que no me quedo en la calle. Y así, la seguridad, como te comenté, el sistema de transporte público también funciona muy bien, entonces todas esas cosas como que te van enamorando un poco de la ciudad, como que acá estoy cómodo, como que no tengo tantos miedos quizás como tengo en otros países, pero como decía Caro, sí el miedo más importante que no tienen muy bien asegurado acá el tema de la vivienda, exactamente, como que eso prepárense para llegar a sufrirlo un poquito. Prepárense Sí, para sufrir con la vivienda. porque Sí, eso es muy y difícil. sí.